Gracias por esta invitación y por estar presentes en este momento de capacitación. El propósito de este tiempo especial es de capacitarnos y desarrollar las habilidades que Dios ya ha puesto en nuestras vidas, que nosotros le llamamos dones espirituales. Pero aun cuando usted no tenga el don de la enseñanza, sin embargo, el conocer este procedimiento le va a ayudar a usted a que usted también pueda enseñar. Es decir, aunque usted no tenga el don de la enseñanza, usted necesita aprender a enseñar porque uno necesita siempre estar enseñando. Los padres siempre estamos enseñando a nuestros hijos, aunque no tengamos el título de profesores, ¿verdad? Cuando estamos en el trabajo, enseñamos a nuestros compañeros de trabajo nuevos a aprender. O sea, siempre uno está enseñando. Por lo tanto, estas reglas se aplican tanto en la vida diaria como también en la vida de la iglesia. El propósito es entrenarlo, capacitarlo, para que usted pueda ser maestro de una escuela dominical, usted pueda tener un estudio bíblico en su propia casa o en la casa de algún hermano o de algún vecino o de algún amigo. También ese propósito de capacitarlo usted para poder enseñar en un instituto, de repente en un instituto bíblico, en un seminario bíblico, o aún también si usted enseña en las escuelas públicas, este procedimiento le va a ayudar a usted a poder tener una estrategia de cómo elaborar un plan de clase. Así que estoy muy entusiasmado de que usted haya decidido aprender en el día de hoy. Y vamos a empezar con el tema. La primera pregunta que nosotros nos encontramos es, ¿cuál es la principal razón por la que las personas visitan una iglesia o una clase de escuela dominical, o podemos decir que quisieran ir a un estudio bíblico en un hogar? Este entrenamiento es interactivo, así que me gustaría que alguno de ustedes me responda. ¿Por qué creen ustedes que las personas van a una iglesia? ¿O por qué creen ustedes que una persona asiste a una clase de escuela dominical o una persona asiste a un estudio bíblico? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Quién me responde? Puede prender su teléfono y puede responder. Hola, ¿me escucha? Buenas noches. Buenas noches, sí, la escucho muy bien. Ay, gracias. Este, mm, realmente cuando uno va a la iglesia es porque tienes hambre espiritual y te llena, te reconforta Ok, el escuchar la palabra y aprender cada día. entonces la respuesta sería porque las personas tienen un hambre espiritual. Muy bien. ¿Cuál sería otra respuesta por qué las personas van a una iglesia o una clase de escuela dominical? Por favor, tienen que pensar, no dejen su cerebro nuevecito. No, debemos usar el cerebro. ¿Por qué razón cree usted que las personas asisten a una clase de escuela dominical o a la iglesia? Yo creo que para conocer más de Dios. Para conocer más de Dios, ok, porque tienen hambre espiritual para conocer más de Dios. ¿Por qué otra razón las personas irían a una iglesia o irían a una clase de escuela dominical? ¿Quién más responde? Buenas noches, buenas noches, pastor. Buenas noches. Yo pienso que también otra razón por la cual ingresan o bien a la iglesia o bien a un culto es por curiosidad, ¿no? Creo que Ujú. por curiosidad o por querer saber quizás qué es Dios o ha escuchado hablar de eso y se, y mete en ese grupo, ¿no? Claro, O sí, a la iglesia. es verdad, es importante que nosotros escuchemos todas estas respuestas porque todas son correctas. Cuando alguien asiste a su iglesia, alguien asiste a su escuela dominical, usted debe saber las diferentes motivaciones por las que vienen para que usted luego, aprendiendo eso, usted pueda saber conectar a la persona que asiste a su clase o asiste a la escuela dominical o asiste a la iglesia o asiste al estudio bíblico o asiste a su instituto, conectarla con la enseñanza-aprendizaje. Bien, ¿quién otro me da una respuesta? Ok, Fiorella, yo sé que tú quieres hablar. Vamos, Fiorella. ¿Por qué crees que una persona iría a una clase de escuela dominical o una persona iría a, a una iglesia? Varía, creo yo, pastor, buenas noches, de acuerdo a las diferentes edades, ¿no? Cuando Ujú. hablamos pues de un niño, pues va porque el papá o la mamá lo lleva, ¿no? Si hablamos de un adolescente también, porque aún está pues esto bajo la autoridad de los padres y van, no necesariamente porque les gusta, sino porque los padres le dicen vamos y tienes que ir, ¿no?
Pero cuando ya hablamos de jóvenes, ya por allí ya va cambiando, ¿no? Ya los jóvenes pueden ir con una perspectiva pues de aprender más de Dios o con una perspectiva pues de digamos, de ver qué encuentro allí, ¿no? Pero cuando ya uno es adulto también, ¿no? Va también uno, porque quiere aprender más de la palabra de Dios, quiere conocer más, quiere tener mayor comunión con los hermanos, o también voy a ver qué beneficio puedo encontrar, ¿no? De acuerdo a eso, pues yo tengo que ir viendo bajo qué edad o bajo qué circunstancia me estoy encontrando pues con los diferentes tipos digamos que de personas, ¿no? De acuerdo a las edades también. Es verdad, muy cierto. Gracias, gracias. Como se dan cuenta, y podemos añadir más razones. Las personas pueden ir porque están buscando un novio, están buscando una novia, están buscando una esposa o un esposo. Es decir, hay muchas razones por las que las personas van a una iglesia, van a una escuela dominical o van a un estudio bíblico. Ahora, no todos van para aprender. Y es lo que usted y yo tenemos que entender. No todos realmente van interesados para aprender, pero es nuestra labor captarlos, motivarlos e interesarlos para que ellos puedan realmente aprender lo que nosotros queremos transmitir a través de esta clase. Se voy a regresar entonces a la pantalla compartida para continuar. Aquí puse la visión del maestro, pero en lugar de visión, por favor, corríjanlo en sus escritos. Debería decir la misión, debería decir la misión. La misión significa la tarea. La visión es lo que está viendo el maestro hacia el futuro. Entonces, realmente aquí es la misión del maestro de escuela dominical. Y nota que aquí he puesto 3 puntos importantes o 3 tareas importantes dentro de la misión del maestro. O sea, qué es lo que el maestro debe hacer y qué es lo que el maestro debe esperar. La primera cosa, ahí, si usted puede ver en su pantalla o en su material que le he dado, es orar para descubrir la necesidad de cada uno en su clase. Así que me gustaría, si usted tiene el material en sus manos o si lo tiene en su teléfono, en su pantalla, que vaya tomando notas. Mientras vamos avanzando, vaya escribiendo. Y si tiene preguntas, anote las preguntas y cuando tiene el momento, me hace las preguntas. De esa manera vamos a aprender. Recuerde que esta clase es una clase de entrenamiento y es para que usted y yo aprendamos juntos. No es solo para escuchar el tema, sino es para aprender, para ponerlo en práctica. Entonces, lo primero nuestra primera misión es descubrir la necesidad de cada uno en su clase. Usted tiene que saber por qué la persona vino. Usted tiene que tratar de captar a la persona, cautivar a la persona, involucrar a la persona para que la persona quiera seguir asistiendo. Ahora, las enseñanzas deben estar enfocadas para suplir las necesidades de cada participante en la clase. Usted se da cuenta que a veces hay personas o niños que van a la clase tristes y usted tiene un tema a veces que no tiene nada absolutamente que ver con esa persona. Entonces, usted puede notar cómo el niño agacha su cabeza simplemente sobre la mesa o el adulto hasta que mira el techo, mira el piso. Es porque la clase realmente puede ser muy buena, puede ser excelente, pero no está tocando lo más importante, la necesidad que él tiene en ese momento. Entonces, es importante cuando usted da una clase, no solo toque el tema, un tema que no esté relacionado con las necesidades de sus alumnos. Hay muchos temas que son buenos, temas de actualidad, temas de historia, arqueología, antropología. Los temas pueden ser excelentes, pero si usted no toca la necesidad del alumno, para él es nada. Es como si usted le estuviera hablando en chino, en inglés o en japonés. No le va a entender. En cambio, si usted mira la necesidad de la persona, si usted está hablando sobre algo que a la persona le interesa, la persona entonces se va a interesar en el tema y se va a involucrar en la clase. Entonces, lo primero que hay que hacer es orar para descubrir cuál es la necesidad de la persona que viene a mi clase. Puede ser niño, puede ser adolescente, puede ser joven, puede ser adulto o puede ser anciano como yo. Pero, ¿cuál es la necesidad de él o de ella? El segundo punto, la segunda parte de la misión del maestro es orar para descubrir el potencial de cada uno en su clase.
Y si es su iglesia, el potencial de cada miembro de su iglesia, ¿verdad? Y si es un estudio bíblico, el potencial de cada uno de los que asisten a su estudio bíblico. No importa si la persona es creyente o no es creyente, es igual. Las necesidades es igual. Cuando usted ve la necesidad, puede la persona no ser creyente o puede ser la persona creyente, pero igual usted y yo tenemos que saber cuál es la necesidad de esa persona. En el potencial, tiene que ver con relación a cuáles son las habilidades que la persona tiene, cuáles son las creatividades, los ingenios. Pero hay que proveer oportunidades de servicio para que cada uno desarrolle su potencial. Por ejemplo, si a alguien le gusta la decoración, entonces en la clase le podemos dar la tarea de que decore el salón. Si a alguien le gusta cocinar, pues podemos decirle que traiga un pequeño refrigerio o un pequeño snack a la clase de escuela dominical o al estudio bíblico o a un tiempo de compañerismo a la iglesia. Si a la persona le gusta tocar guitarra o quiere aprender a tocar guitarra, entonces le proveemos un maestro de guitarra para que aprenda y luego lo invitamos a que dirija las alabanzas, o ya sea durante el culto en la iglesia o en los hogares durante los estudios bíblicos o en las clases de escuela dominical si tenemos un poco de música. La idea es descubrir el potencial. Si a alguien le gusta hacer cosas con las manos, lo podemos invitar un día en la clase para que él nos ayude a hacer algo con las manos, alguna manualidad. ¿Comprende? La idea es, tenemos que descubrir cuáles son las habilidades de la persona y no solo sentar a la persona y el maestro hablar todo el tiempo, y el alumno no hace nada. Obviamente es aburrido estar en una clase así, ¿verdad? Es por eso, otra vez veo maestros que ponen en la revista o el material de estudio y se la pasan leyendo todo el tiempo. El alumno va a decir, mejor yo leo la revista en mi casa, ¿para qué vengo a esta clase? Entonces, las clases tienen que ser se deben interactuar las clases, tienen que ser clases dinámicas. Por eso es que yo también le pido que usted participe, porque si usted no participa, se me va a dormir en la clase y ese no es el propósito de este entrenamiento. Y la tercera misión es orar para ver al participante transformado. Y esto es una parte importante. Y esto aquí sí le podemos decir visión. Es decir, cuando si usted es un maestro de niño, por ejemplo, y viene un niño, no ve al niño de 3 años como que toda la vida va a tener 3 años. O si viene de 5 años, que toda la vida va a tener 5 años. O si viene de 10 años, que toda la vida va a tener 10 años. No. Usted debe ver a ese niño que más tarde puede ser un abogado, un contador, puede ser un técnico en computadoras, puede ser una señorita que pone su salón de belleza o su taller de mecánica o su restaurante, o puede ser que la persona va a ser un futuro diputado, un senador. Es decir, usted tiene que ver a ese niño no como niño, sino ya como adulto y pensar, ¿cómo me gustaría que este niño sea como adulto? ¿Cómo quisiera que este niño sea un buen padre? Tenemos que prepararlo para que sea un buen padre, para que sea un buen esposo, para que sea un buen ciudadano. ¿Cuándo? Justamente en la clase de niño. Lamentablemente, muchos de los maestros de niños no les dan importancia a los niños y piensan como que toda la vida van a ser niños. Y lo único que hacen es darles crayolas para que pinten, darles tijeras para que hagan recortes y casi eso es todo lo que le enseñan. Pero no lo están viendo a ese niño, que ese niño va a crecer. Y ese niño puede ser un delincuente o puede ser ese niño un mecánico. Depende de cómo usted y yo tratemos a este niño y la manera como vamos a ser instrumentos de Dios para transformarlos. Igual, si es un joven, bueno, ¿cómo quiero transformar a este joven? En la clase de jóvenes, no solamente se trata de tener un momento entretenido, divertido, que se sientan bien, que hagan bromas, que jueguen. No, ese joven va a crecer. ¿Qué queremos? ¿Cómo queremos ver transformado este joven? ¿O cómo queremos ver transformada esta señorita? Si va a ser un profesional, ¿cómo queremos que sea? Tenemos que darle valores. ¿Cómo puede enseñar a ese joven a sobreponerse a la depresión, a sobreponerse a las adicciones, a sobreponerse a los momentos trágicos? Uno tiene que ver la persona que entra a su clase o a la iglesia o a su estudio bíblico
o al instituto o al seminario, es cómo lo quiero ver. Y hay que orar para que Dios nos use como instrumentos para transformar a ese alumno. Si estamos en una clase y notamos que los alumnos tienen un poco de inseguridad, la idea es, ok, tengo que transformar a esta persona para que tenga seguridad en su vida. Si notamos que esta persona, por ejemplo, es chismoso o chismosa y le gusta el chisme, ¿cómo puedo transformar a esta persona para que pare de chismosear? Si vemos que es una persona que siempre se queja, ok, ¿cómo puedo hacer para transformar a esta persona para que pare de quejarse? Si lo vemos habilidoso, que siempre es centrador, perseverante, ¿cómo puedo ayudarlo para que sea más perseverante? ¿Cómo puedo desarrollarlo para que se desarrolle más, para que crezca más? Y hablo en todos los campos. Algunos hablan secular o espiritual. Miren, el ser humano es completo. El ser humano no se puede dividir. Cuando hablamos de una persona, hablamos tanto de su trabajo, de su oficio, de sus estudios, de su vida familiar, de su vida laboral, de su vida intelectual, de su manera de adorar a Dios. Es un todo. Entonces tenemos que ver a las personas como un todo. Significa que en su clase de escuela dominical o en la iglesia, tenemos que capacitar a las personas en todas las áreas de la vida. Esta es la misión del maestro. Orar para descubrir la necesidad de cada uno en su clase, es descubrir el potencial o habilidad de cada uno de su clase y también ver a la persona, no como que toda la vida va a ser la misma, no, tenemos que verla transformada. Si son niños, verlo ya como adultos, cómo queremos que fueran. Si son jóvenes, cómo queremos que sean en el futuro. Si son adultos, cómo queremos que ellos sigan desarrollándose y siendo ejemplo para los menores. Aquí paro y quiero hacer preguntas. Perdón, quiero que ustedes me hagan preguntas. ¿Qué preguntas tienen sobre esta parte de la misión del maestro de la escuela dominical? Yo sé que para algunos esto es nuevo. Algunos no saben o no sabían que esta es parte de la tarea de ser un maestro de escuela dominical, maestro de maestro de estudio bíblico o maestro de un instituto o de un seminario. ¿Qué preguntas tienen aquí? Si hay algo que ustedes no han comprendido o desean una mayor aclaración, pueden hacer la pregunta. Buenas noches. ¿Pueden prender su audio y hacer sus preguntas, por favor? Pastor, buenas noches. Una consulta. Bueno, sí, si bien es cierto, bueno, para mí es nuevo sobre este tema, pero, por ejemplo, cuando uno trabaja con mujeres, bueno, con mujeres jóvenes, digamos así, al saber o al tener o al reconocer el potencial de cada una de ellas, ¿cómo podrían, como usted dijo, no tendríamos que involucrarlas? Pero muchas veces hay personas o hay hermanos que no desean involucrarse, como que temen a poder tener alguna responsabilidad, ¿no? Por más que a veces uno le diga, pero bueno, solo va a ser quizás el día del taller, ¿no? Como que a veces se siente que se corre. Entonces, ¿de qué forma podríamos engancharlas a ellas para que no se sientan asustadas ni tampoco presionadas? Bueno, en esta parte primero, como digo, lo que tiene que hacer primero es orar para descubrir su necesidad. Es la parte más importante. ¿Cómo lo logro? Es a través de la amistad. Todo significa es relaciones. Cuando viene una señora a mi clase, una hermana a mi clase, lo que yo tengo que hacer o debo hacer es primero desarrollar la amistad. Debo tratar primero de saber qué hay dentro de la persona. No debo estar preocupado por desarrollar mi tema, qué es lo que yo voy a enseñar. Yo sé que el problema es el tiempo y muchas veces no hay mucho tiempo para la clase, pero una parte de la clase debe ser para desarrollar amistad. Entonces, usted lo que tiene que hacer es hacerse amigo, amiga de la persona y a través de eso usted va conociendo. Ahora, algunos de nosotros tenemos miedos. Tenemos miedo porque cuando hemos sido niños, la mamá o papá nos ha dicho, eres un inútil, bueno, para nada, no sabes hacer las cosas. Entonces uno crece con una inseguridad y tiene miedo porque le da vergüenza, porque cree que va a fracasar. Entonces, nuestra labor como maestros es darle confianza de que no se preocupen, que el fracaso no es malo, que el fracaso más bien le ayuda a ser mejor.
Cuando cambia su manera de pensar, la persona va a estar más dispuesta para participar. La primera clave entonces es primero desarrollar la amistad con cada persona. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, pastor. Pastor, buenas noches. Una pregunta. Por ejemplo, cuando se trabaja con jóvenes y se está trabajando, teniendo unas reuniones virtuales, ¿cuál serían las estrategias que podría recomendar para poder tener ese enganche que usted menciona? Bueno, es algo muy interesante, pero eso va más adelante. Vamos a hablar sobre actividades de aprendizaje. Pero el campo virtual es un poco más difícil, pero requiere el desarrollo de la habilidad de las relaciones personales, a pesar que es virtual, pero es importante las relaciones. Es tratar igual de cautivar al joven y tener unos programas de rompehielos quizás, es decir, algunas actividades que rompan el hielo, algo que puedan atraerlos, algo que sea atractivo para ellos. Ahora, cuando hablamos de jóvenes, peleamos con algo, y hasta los niños y los jóvenes, hasta adultos, ven programas de Hollywood, ¿verdad? Ven programas bien, con una buena escenografía, bien planificado, bien organizado, con luces, con colores, con música. Entonces, cuando entran a nuestros programas son a veces son bien aburridos. Entonces, tenemos que ser un poco más creativos en nuestros programas para poder captar la atención de los jóvenes. Pero en actividades de aprendizaje vamos luego a volver a tocar este tema. Un poquito más adelante, Juan Carlos o Giancarlos. Miren, lo más importante ahorita, lo importante es cómo se soluciona lo que ustedes han hablado es, primero tiene que descubrir cuáles son las necesidades de su alumno. Antes de ir a la casuística, es primero descubra quién es su alumno. Tiene que ser amigo de su alumno. Tiene que conocer qué vivencias son las que tiene. Si su hogar es funcional, no es funcional, si tiene complejos, si le tiene miedo a las arañas, si tiene fobia, si sufre de asma, cuándo es su cumpleaños, cuando hizo algo importante, cuáles son sus hobbies, cuáles son sus pasatiempos favoritos. Primero conozca a la persona. No se vaya a lo que le va a enseñar a la persona, sino primero conozca a la persona. Segundo, descubra su potencial. ¿Qué sabe hacer? Sabe tocar guitarra, sabe cocinar, sabe limpiar pisos, sabe lavar, sabe planchar, le gusta la mecánica, le gustan las computadoras, le gusta el cosechar, le gusta sembrar, le gusta el agro, le gusta la astronomía. Descubra cuál es su potencial. Entonces, de esa manera, usted va a poder tener ya una claridad más amplia acerca de su alumno y sobre todo, él sabe que usted se interesa por él. Eso es lo que va a hacer que él regrese a la clase. Muchas veces la única razón que una persona viene a una clase es porque en esa clase encuentra un lugar de comodidad y seguridad que no encuentra a veces ni en su casa. Y la tercera cosa, como digo, tiene que ver a su participante transformado. Cuando hablamos de actividades de aprendizaje, y es algo que los maestros vamos a tener que aprender, es romper el esquema tradicional. El esquema tradicional es, el maestro solamente es maestro durante la escuela dominical. Termina su hora de escuela dominical y terminó. Ya no ve al alumno hasta la próxima semana. Si tenemos estudios bíblicos en casa, pensamos que el maestro da su clase de estudio bíblico y la próxima semana vuelve a reunirse con sus estudiantes. Yo quiero romper ese paradigma o esa manera de pensar. Por eso viene lo que sigue, el siguiente punto, la pastoral del maestro. Cada maestro es como el pastor de su clase. Usted no puede limitarse a esperar una semana para ver a su alumno. Como maestro, usted debe visitar a su alumno durante la semana en su casa. En este momento que no puede visitar a sus alumnos, debe llamarlos por teléfono. Algunos que tenemos reuniones de Zoom, estamos esperando que venga el viernes o el sábado para reunirnos con los jóvenes. Error, eso no es la manera. Usted tiene que llamarle por teléfono 2, 3 veces antes de la reunión del Zoom. Y cuando nos reunamos en persona, usted debe ir a visitar a su alumno. Usted no debe limitarse a la reunión de la clase de escuela dominical. Usted debe, por ejemplo, como maestro y como pastor de su clase, invítelo al cine, vayan al cine, invítenle a un restaurante, porque
Es ahí donde conocemos realmente a la persona. Comiendo, llevándolo a un parque, llevándolo a un cine, saliendo a alguna distracción. Es decir, usted tiene que convivir con su alumno durante la semana y no solo esperar, no creer que su función o su ministerio únicamente es 1 hora en la iglesia el día domingo o el día que tengan el estudio bíblico. No, tiene que cambiar ese concepto de maestro. Eso no es maestro. El maestro no se trata de que usted solamente agarra la Biblia y le pone en la cabeza y le quiere meter toda la Biblia al joven, no, o al adulto. Aun cuando sea adulto, usted debe visitar al adulto durante la semana. Usted debe llamar por teléfono al hermano, a la hermana adulto. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿De qué equipo eres? ¿De la U, de la Alianza, del Chimpún Callao? Bueno, de cualquier equipo. Y comenzamos, aunque no nos guste el fútbol, pero conversamos sobre lo que a ellos les gusta, porque queremos ganar su amistad y queremos aprender sinceramente, no para manipular. No se trata que simplemente porque quiero que venga a mi clase. No, lo más importante no es que venga a mi clase. Lo más importante es que conozca a Jesús como Señor y Salvador. Entonces, el maestro también, por ejemplo, dice, segundo punto, su ministerio no es solo impartir información, sino contribuir en la transformación de cada uno de los miembros de su clase. Cuando hablamos de adolescentes, porque estamos hablando bastante de adolescentes y jóvenes, mi consejo es, ¿por qué un día no se citan un día de semana, un día sábado, lleve a sus alumnos a la universidad? Así es, llévelos a la universidad, o sea, que tengan el ambiente de la universidad. Los adolescentes que están en secundaria, por ejemplo, pero creen que toda la vida va a ser secundaria, que no es así la universidad, llévenlos a las universidades, paséenlos en las universidades, que conozcan el ambiente de la universidad, que conozcan antes que postulen, que conozcan cómo es una universidad, cómo son los salones de la universidad, que vean el comedor de la universidad, que conversen con algunos estudiantes de la universidad, es decir, hágalo, que hagan entrevistas a los profesores de la universidad. Tenemos que desarrollar el ingenio. ¿Y por qué no? Llévenlo a los que tienen intenciones de entrar en salud, llévenlos a los hospitales. Se puede hacer un contacto no ahora, ¿verdad? ¿No? Pero cuando se termine la pandemia, entonces haga una cita con los hospitales y lleve a sus alumnos al hospital para que aprendan qué hace una enfermera, qué hace un doctor. Hay doctores que están, pero más que gozosos de compartir su experiencia. Entonces, imagínese un niño, aun cuando sea niño de 8 años, que quiere ser doctor, lo lleva al hospital, súper emocionado. Va a aprender de la vida a través de la experiencia que usted va a llevar a su niño a los diferentes campos. Esto es lo que se llama actividad de aprendizaje. Lleve a sus alumnos al museo, explíqueles sobre la arqueología, sobre la historia, interéselos. Es más, yo he visto que una clave fabulosa, en mi caso, muy particular, lo que yo hacía, daba clases de matemáticas en mi clase de escuela dominical y los jóvenes no me faltaban porque querían aprender matemática. Entonces, usted vea cuáles son las necesidades y usted puede transformar aún su clase de escuela dominical. Usted puede invitar a un maestro de matemática, un maestro de biología, un maestro de geografía para ayudar a sus alumnos en sus clases y usted va a hacer su clase mucho más amena y más atractiva para los jóvenes y los adolescentes. Los adultos también funciona bien, ¿verdad? En los adultos, yo invitaría a un chef que venga para que enseñe a cocinar un plato preferido, algo por el estilo. Entonces, es decir, usted tiene que entusiasmar a su clase. No porque son adultos, no crea que no quieren. Los adultos también necesitan. ¿Por qué no? Por ejemplo, la clase de adultos, cuando termine la pandemia posiblemente, podemos tener un desayuno, no el domingo, sino un día de la semana, todos juntos. Créame que es un alivio. Los padres al fin pueden descansar de los hijos y pueden compartir con otros adultos y amplían las relaciones y no se centran solamente en esposos y no tienen más amigos. Pero ese es nuestro ministerio. Nosotros somos como pastores en nuestras clases o en nuestros estudios bíblicos. Otra cosa súper importante y muy olvidada es la visitación. La visitación es una de las tareas más importantes de su ministerio. Usted como maestro tiene que entender, todos los problemas que usted me menciona ahora son porque usted y yo quizás no estamos haciendo lo que ahora le estoy compartiendo. Por eso le digo,
No avance tanto a las casuísticas. Deténgase a ver la base. La base es esta. La base es que usted tiene que programar su mente para que primero usted tiene que descubrir la necesidad de cada persona, no de todos, sino de cada uno de ellos, orar para descubrir el potencial de cada uno de ellos y orar para ver al estudiante o al participante transformado, cambiado y cambiado para bien, obviamente, ¿verdad? Y luego véase como pastor o pastora. Si es hombre, pastor; si es mujer, pastora. Usted es el pastor o la pastora en su clase. Por lo tanto, no se va a limitar solamente a verlo los domingos o el miércoles, que es el estudio bíblico. No. Usted ve como parte importante es no solo compartir información, sino vivencia. Vive con la persona, la visita, leen juntos, van a su casa para orar juntos o juntos para leer la Biblia. Se van a un restaurante, se van a un cine, se van a un museo, compartir, a desarrollar compañerismo, desarrollar relaciones, visitándolos. Como digo, un maestro debe hacerse la meta, si tenemos pocos alumnos, pues visitar todos los alumnos durante una semana. Si tenemos más de 5 alumnos, hágase la meta, por ejemplo, tenemos 10, 15 alumnos, hágase la meta de visitar a todos sus alumnos en un mes, no en un año, en un mes. Son 15 nada más. Obviamente usted me dirá, pero pastor, toma tiempo. El ministerio toma tiempo, obviamente. No se puede hacer un ministerio sin invertir tiempo. Así que lo siento si alguien piensa que el maestro solamente, me preparo el día sábado y doy en la noche y el domingo doy mi clase 2, 3 cositas. No, es por eso que la razón por que estamos como estamos es porque pastores y maestros somos flojos, negligentes y no nos preparamos bien. ¿Cuándo me debo empezar a preparar para mi clase de escuela dominical? El domingo anterior. ¿Cuándo como pastor yo debo preparar mi mensaje? El domingo anterior. No debo esperar viernes o sábado o domingo en la mañana recién para preparar mi clase corriendo. No, ese no es ser maestro, ese no es ser pastor. La idea es empezar con tiempo, con una semana de anticipación. ¿Por qué? Porque durante la semana, mientras que usted lee la Biblia, cada vez aparece algo nuevo. Otra vez la relee, aparece algo nuevo. Usted se hace preguntas, Dios le responde, usted se alimenta y puede responder a los alumnos. Durante la semana va pensando en las necesidades de cada alumno. Oh, a María le falta un poquito de seguridad. Voy a hablar algo sobre seguridad. A Pedro le gusta un caramelo, le voy a dar un caramelo. Y piensa en cada uno de sus alumnos. Cuando llega el domingo, entonces usted está preparado, preparada para cada uno de sus alumnos en forma individual y no solo como un grupo, sino personal. Entonces el alumno lo aprecia. Se tomó el detalle, sabía que me gustaba esta cosita y me trajo una galletita que justo me gusta. Sabía que me gustaban los pañuelitos y me trajo mi pañuelito. Sabía que me gustaba el crucigrama y me trajo un crucigrama. El maestro tiene que pensar en todas las cosas, en la necesidad de sus alumnos. Los roles del maestro. Siguiente, dice, los roles del maestro. Primero, dejarse usar como un catalizador por el Espíritu Santo para guiar el proceso de transformación de cada participante de su clase. Mire, es dejarse usar como un catalizador. Significa que provoca la enseñanza. Eso es lo que ahí dice. El maestro es un motivador, pero para eso necesitamos al Espíritu Santo. Si se da cuenta, si seguimos este proceso, nos vamos a librar un poco de los problemas que ustedes mencionan. Pero muchos quieren ser maestros saltando estas partes básicas. Cuando saltan estas partes básicas, obviamente, como no están preparados y los alumnos no han sido pastoreados como debe ser en la clase, entonces obviamente encontramos alumnos rebeldes, etcétera, 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 y no podemos conectarnos con ellos. Pero si usted y yo oramos para que el Espíritu Santo nos guíe y nos diga, ese es Juana, ¿qué necesita? María, ¿qué necesita? Noemí, ¿qué necesita? Pedro, ¿qué necesita? Julio, ¿qué necesita? Uno por uno, y oramos uno por uno, no por toda mi clase, sino uno por uno, nombre por nombre. El Espíritu Santo nos va a dar sabiduría. Y no solo pensamos el domingo, sino estamos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Cada día pensamos en ellos
van a ver ustedes la transformación que van a ver en sus clases. Otro de los roles dice servir como mentor, asesor, entrenador y o hermano o hermana mayor, reflejando a Cristo a través de su vida. El alumno tiene que ver en usted, en mí, la fe, el amor, la paciencia y la perseverancia. Entonces, cuando mentor significa que me siento con mi alumno y le pregunto a mi estudiante, ¿cuáles son tus metas? Bueno, mi meta es estudiar un libro cada semana. Me siento con él de nuevo. Dime, ¿leíste ese libro? Ese es el mentor. Significa, es el que va pidiendo lo mismo que el alumno propone y lo único que hace, le va ayudando para que cumpla lo que dijo. ¿Qué quiere hacer esta semana? Esta semana quiero limpiar mi casa. Nos reunimos después. ¿Limpiaste tu casa? O sea, le comienza a dar ideas. Bueno, quiero ser médico. Muy bien, para ser médico. ¿Por qué quieres ser médico? ¿Qué cosas crees tú que te atraen a ti para ser médico? Y le hace preguntas y le ayuda a que encuentre sus propias respuestas. El mentor no da las respuestas. Ayuda a que la otra persona encuentre sus propias respuestas. Como maestros, no debemos ser los sabelotodos, los que tenemos las recetas para todo. No, debemos dejar que el mismo alumno por sí mismo descubra la respuesta. Asesor, entrenador, hermano mayor es lo mismo, pero mire lo que dice, reflejando a Cristo. A veces da pena ver maestros que van con su libro, leen toda la clase, toda la clase se la pasan leyendo el libro, lo que significa que no se preparó. Y los alumnos, y sobre todo si son jóvenes, juzgan más y son bien observadores, se dan cuenta que el maestro realmente no se prepara. ¿Cuál es el ejemplo que estamos dando? Les hacemos que ellos también sean lo mismo, que todo lo hagan a última hora, que lo hagan improvisadamente y que no lo hagan bien. Mediocres. Y todavía maestros que se sienten contentos con su mediocridad. ¿Qué enseñamos a los alumnos o a los hermanos? Que se contenten con su mediocridad. Otra cosa que a veces encontramos es que los maestros en las clases se quejan. Se quejan que el tránsito, se quejan del policía, se quejan del presidente. En vez de ser ejemplo de motivación, de esperanza, de fe, de perseverancia, tenemos maestros quejosos. Eso no es representar a Cristo. Representar a Cristo es mostrar fe, esperanza. Entonces tenemos que tener cuidado de qué hablamos. Si tenemos problemas, bueno, dejemos el problema con el Señor, dialoguemos con el Señor el problema y con hermanos que nos pueden ayudar, pero no contemos nuestros problemas de una manera, a manera de queja con nuestros estudiantes, porque ellos van a escuchar lo mismo y van a aprender lo mismo que nosotros. Entonces, usted y yo primero tenemos que ser buenos discípulos de Cristo para que los otros también puedan ser discípulos de Cristo. Ahora, no le digo que sea perfecto. Nadie es perfecto, pero debemos sí mostrar perseverancia. Nosotros tenemos que ser los ejemplos de fe, de amor, paciencia, perseverancia y todos los demás elementos importantes o valores para las personas. También el rol del maestro es animar, incentivar y motivar el crecimiento espiritual de cada participante. Esa es nuestra tarea, hermanos y hermanas. Tenemos que bañarnos con un espíritu positivo, con promesa del Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Es bien importante esta parte, bien importante, que usted y yo animemos, motivemos. Un consejo, nunca hable mal de su alumno delante de otro alumno. A veces hay maestros que nos ponemos, hablamos, faltó María. Que María nunca viene, que María es floja, y rajamos de María. O sea, hablamos mal de María. ¿Qué ejemplo le estamos dando a los alumnos? A que también hagan lo mismo. Y esto es algo que no debemos hacer. El maestro no está para criticar a sus alumnos, no está para hablar mal de sus alumnos, sino por el contrario, está para animar, incentivar y motivar el crecimiento espiritual de cada participante. Debemos ser los promotores. A veces encuentro maestros que se hablan mal de otros hermanos de la iglesia. Entonces, esto no ayuda. Tenemos que ser nosotros realmente los embajadores de esperanza del Señor Jesucristo. También otro rol importante es dedicar 1 hora diaria como mínimo
para orar y leer su Biblia para su edificación personal. La mayoría de maestros solo leemos la Biblia para enseñar para otros, pero no para nosotros. Porque es muy fácil, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? No crecemos. Por eso encontramos tantos maestros bebés espirituales todavía. Se la pasan enseñando la Biblia, pero cuando tú los ves, su vida no refleja lo que está enseñando. Y eso no debe ser así. Usted y yo tenemos que dedicar 1 hora mínimo para nosotros, no para enseñar, para nosotros mismos, para tener intimidad con Dios y para crecer nosotros primero como discípulos de Cristo. 1 hora, no digo 15 minutos, no digo 10 minutos, no digo media hora, 1 hora. Hay una encuesta que demuestra que las personas que leen la Biblia y oran 2 veces por semana no crecen mucho en su vida espiritual. Las que leen y oran la Biblia, mire, 3 veces por semana, hay un pequeño cambio en su vida, pero muy leve, casi ni se nota. Los que leen y oran su Biblia más de 3 veces por semana, se nota que aumenta su fe. Algunos de ellos dejan de ser alcohólicos o dejan de fumar cigarrillos o dejan algunas adicciones y se llenan de esperanza, hasta comparten el evangelio. Entonces, usted y yo como maestros tenemos que entender que hay una regla importante. No podemos ser maestros si no dedicamos 1 hora como mínimo para orar y leer nuestra Biblia cada día, para edificarnos nosotros en forma personal. Mire, nadie puede dar lo que no tiene. A mí me apena, pero yo veo algunos maestros de escuela dominical que el día sábado o el día domingo en la mañana prenden el internet para ver qué tema, qué predicador o qué maestro enseña y luego lo mismo que aprendió en el internet lo repite en su clase y se quedan contentos, como si ese fuera el plan de Dios para ellos. Y lo único que hacemos es, lamentablemente, es faltarles el respeto a nuestros alumnos y ser piedra de tropiezo para ellos, porque lo que le estamos enseñando son palabras huecas y vacías. El propósito de una clase. ¿Cuál es el propósito de una clase? El propósito de una clase es proveer un ambiente saludable para la transformación de los participantes a la clase. O sea, usted como maestro o como maestra, algo que necesitamos entender nosotros es que es nuestra tarea, no es tarea de los alumnos de que hacer entretenida la clase, no, es nuestra tarea proveer un ambiente saludable, un ambiente en el que tenemos que cortar con chismes, con insultos, con sobrenombres, con palabras de doble sentido, etcétera. Usted y yo somos los responsables de eso. Ahora, es verdad, porque yo soy maestro también. A veces hay la queja. Hermano, nosotros tenemos a los alumnos 1 hora a la semana, pero cuando regresan a sus casas, están 7 días en sus casas. Entonces, la hora que yo lo estoy transformando, cuando me regresan deformados. No sé si usted ha escuchado eso, pero dice, yo en 1 hora no puedo hacer mucho porque cuando regresa a su casa otra vez y algunos maestros terminan ya deprimidos y sin ganas y sin fe de querer realizar su clase. Nuevamente, entonces les digo, es que usted no debe esperar el próximo domingo para ver a su alumno. Si usted sabe que 7 días va a pasar en su casa y eso lo va a degenerar o lo va a deformar, entonces usted debe visitarlo durante la semana. Entonces usted va a ver que va a mantener la constancia de la transformación de su alumno. Pero en el lugar donde estamos, la clase de escuela dominical, el estudio bíblico, el seminario, el instituto, debe ser un ambiente saludable. No debe ser un ambiente de miedo, un ambiente en el que las personas no se interrelacionan. Hay personas calladas. Es nuestra tarea de hacer de cómo ellos puedan poco a poco aprender a abrirse y relacionarse. Tenemos que para eso tener un ambiente seguro. No debemos burlarnos de nadie. Si alguien no responde bien una pregunta, de preferencia no le digas, estás equivocado. Decirle, está bien, poco a poco aprenderemos más y luego
Entonces no le hacemos sentir a la persona como, uy, no supe, soy un fracasado, soy un inútil. No, tenemos que evitar ese tipo de circunstancias. Tenemos que crear un ambiente saludable donde la persona se sienta confortable para participar, para hacer sus preguntas y hasta decir sus locuras. No tenemos que escandalizarnos por algunas locuras. Tenemos que tratarlas con amor y encaminarlos poco a poco. Entonces tenemos que trabajar tanto en su vida personal, en su vida familiar, en su vida social, en su vida política, en su vida económica y en su vida espiritual. Si soy maestro de niños, algo que debo entender es lo siguiente. Cuando usted es maestro de niños, no es solo usted maestro de los niños que asisten a su escuela dominical. Usted es también maestro de los padres de los niños. Porque los niños no llegan solos a la casa, a la iglesia o a la clase, ¿verdad? Entonces, usted tiene que ser maestro de los padres también. Usted tiene que desarrollar relaciones con los padres. Tiene que tener amistad con los padres de los niños. Usted tiene que ganarse a los padres si usted quiere que los niños asistan a la iglesia. Entonces, eso es algo que usted y yo tenemos que entender. También, ¿qué pasa cuando los padres van con sus hijos a la clase de escuela dominical? Debemos tratar de tener un ambiente para los niños también, para que el padre no tenga que estar preocupándose por sus niños en ese momento y pueda enfocarse en la clase de escuela dominical. Todo eso tenemos que nosotros pensar de proveer un ambiente saludable. Otro propósito de la clase dice que es guiar a la persona a tener una buena comprensión del amor de Dios. Mire, muchos de los problemas que vivimos en el mundo es que las personas no han sido amadas. Lamentablemente, algunos crecemos en hogares donde los padres no nos aman, o por lo menos no nos sentimos que nos aman. Nunca nos dicen que nos aman, nunca nos abrazan, nunca nos dan un beso, nunca nos dicen hijito mío, hijita mía. No pasan tiempo con nosotros conversando, a veces siempre están trabajando. Entonces, algunos crecemos sin amor. Al crecer sin amor, tampoco podemos dar amor. Esa es la razón por qué tenemos tantos matrimonios disfuncionales. Porque a veces ni papá ni mamá aprendieron a amar, porque no les dieron amor. Es por eso que tenemos tantos divorcios en el día de hoy. Es porque si uno no se ama, uno no puede amar a otros. Eso es algo que tenemos que entender. Parece mentira, pero no entendemos que si usted misma no se ama, si yo mismo no me amo, no podemos amar a los demás. Podemos casarnos, sí, pero porque nos casemos no significa que nos amamos. Simplemente nos casamos por relaciones sexuales o por tener compañía o para tener hijos, etcétera. Pero a veces no nos amamos porque no hemos aprendido a amar. Es por eso que es importante que el maestro aprenda a que las personas entiendan el amor de Dios. Y el maestro debe convertirse en el proveedor de amor en su clase, para que las personas se sientan amadas. O sea, el maestro no puede ser de la persona que dice, bueno, ese es su problema. Tiene problemas en clase, en su casa, ese es su problema. Lo desaprueban en matemáticas, ese es su problema. No ingresó a la universidad, ese es su problema. No. Usted y yo no podemos ser así. Nosotros tenemos que involucrarnos, tenemos que ser parte de la vida de nuestros alumnos y tenemos que mostrarles el amor de Dios a través del amor que usted y yo debemos dar a nuestros alumnos. Y cuando damos amor, usted debe saber de que cada uno de nosotros tenemos diferentes maneras de cómo manifestar amor y cada uno tiene su manera de cómo entender que otra persona le ama. Por lo tanto, es importante entender cómo a mi alumno le gusta que le demuestren que le ama. Es una tarea importante y no es fácil, porque quizás la manera como usted demuestra su amor no es la forma como su alumno entiende que le aman. Y cuando usted tenga una clase de 10 alumnos, note que va a tener 10 formas diferentes de mostrar amor. Claro que es bastante tarea, pero Dios lo va a capacitar para eso. Y la otra parte, el propósito de la clase es guiar a cada participante a someterse al señorío de Cristo.
Obviamente lo que queremos es que cada persona pase de muerte a vida y que reconozca a Jesús como Señor y Salvador. Yo quiero que me hagan preguntas, pero preguntas de estas cosas básicas. No me presenten casuísticas, no casuísticas, sino preguntas sobre esta parte básica de lo que es la misión del maestro, de la vida pastoral del maestro, del propósito de la clase. Dígame qué es lo que usted tiene que hacer. No lo que el alumno hace, sino qué es lo que usted tiene que hacer sería mejor para su misión, para ser el pastor o para el propósito de su clase. ¿Hay alguna pregunta? Sí, pastor, buenas noches. No una pregunta exactamente, sino es ponernos a pensar que generalmente vamos a estar con 20 alumnos. Cada uno de ellos tiene viene de un hogar, tiene un contexto. Entonces nosotros vamos a tener que tratar de, como si fuéramos una célula, englobar a ese joven o a esa persona y tratar de, a través de la enseñanza de nuestra vida diaria también, tratar de generar en ellos pensamientos positivos, a pesar de que muchas veces nosotros también llevamos llevamos un peso, ¿no? Dependiendo de qué es lo que tenemos. Pero ese momento es el momento de transformar una vida, tratar de mejorar esa vida y también ayudarlo a que mejore su entorno. Así es. La parte práctica está en elaborar un plan de clase. Mire, para elaborar un plan de clase, quizás algunos ya lo saben. Primero, haga una lista vertical de cada uno de los participantes de su clase. O sea, ponga Luis, María, Jorge, Pedro, Ezequiel, Isaías, Jeremías. Haga una lista vertical, pone cada uno de los nombres. Al lado de cada nombre de los participantes, anote sus necesidades y sus potencialidades. Ahora, muchos me preguntan, ¿pero cómo lo consigo? En una clase no lo va a conseguir. ¿Por qué? Porque en la clase el alumno tiene vergüenza de compartir. Y aun cuando usted le da un papel, anota algo, pero al principio no va a poner toda la verdad. Va a poner cualquier cosita que no es tan importante. Esto se logra en los contactos con su alumno uno a uno, ya sea visitándolo en su casa, ya sea tomando un té con uno de ellos, ya sea llamándolo por teléfono y por teléfono preguntándoles. Entonces, es así como usted va a recopilar esta información, sus necesidades y sus potencialidades. Algo que tenemos que hacer es orar por cada uno de los participantes para discernir cómo Dios está obrando en sus vidas. Por favor, no se limiten a enseñar. Vean a su alumno transformado. Vea si cada vez que viene con más amor para orar a Dios, viene con más entusiasmo para leer la Biblia, viene con entusiasmo para traer sus diezmos y ofrendas, viene con más entusiasmo para ser amigos de otros. Usted tiene que esperar cambios, no simplemente limitarse a dar una clase y no importa si hay cambios o no, hay cambios en sus alumnos. La otra cosa, haga otra lista vertical de cada uno de los participantes. Al lado de cada participante, escriba todo lo que cada uno necesita aprender y la transformación que espera ver en él o en ella. Si usted le pregunta, ¿qué quieres aprender? Bueno, me gustaría aprender sobre Mateo, me gustaría aprender sobre Génesis, me gustaría aprender sobre Apocalipsis, o me gustaría aprender sobre el rol del padre en el matrimonio, me gustaría aprender sobre el aborto, me gustaría aprender sobre la masturbación, me gustaría aprender sobre el homosexualismo, me gustaría aprender sobre la política, me gustaría aprender sobre los países. Le pregunta todo, una lista de todo lo que su alumno quiere aprender. Hay que hacer una lista de eso. Y luego usted tiene que ver cómo quisiera que su alumno se transforme.
de cómo es ahora, en este momento, para el futuro. Cómo llevarlo a ser un buen siervo de Dios o una buena sierva de Dios. Cómo ese alumno que tiene capacidad para ser misionero, transformarlo en un misionero. Cómo ver ese alumno que tiene una buena oratoria, transformarlo en un buen abogado. Tenemos que orar por eso. Luego, que usted tiene su lista, necesidades, potencialidades, enseñanzas que tienen que aprender y transformarse, dice, divide el año en 4 unidades. Yo creo que estamos acostumbrados ya a trabajar cada 3 meses, ¿verdad? Es lo más común, menos en las universidades que trabajan diferentes, pero mayormente nosotros trabajamos en 4 unidades. Elabore las unidades de su clase con temas que satisfagan las necesidades más importantes de todos los participantes de su clase y que contribuyan a la transformación en cada uno de ellos. Usted va a notar que aunque parezca mentira, un año no es suficiente. Usted va a notar que para satisfacer las necesidades de todos sus estudiantes, quizá va a necesitar 2 o 3 años. Por eso es importante desde ahora planificar. No trabajar así a la improvisada. Hoy día hablo de la fe, mañana hablo sobre la santidad, otro día hablo sobre integridad, otro día hablo sobre la segunda venida de Cristo, otro día hablo sobre el arrepentimiento. Es mejor tener una hilación. Cuando usted es maestro, prepare una hilación de temas por lo menos para los próximos 3 años. De esa manera, usted realmente va a lograr una transformación. Pero si tiene temas diversos, entonces el alumno no crece porque va por aquí, para allá, para aquí, para allá, pero nada definido hacia adelante. Después también dice, enseñe y relaciónese con sus participantes de acuerdo a la visión que tiene de ellos. Si usted ve que ese alumno tiene toda la característica para ser pastor, anímelo, déle responsabilidad para que él también sea como pastor en la clase, que sea el encargado de la clase, que traiga la clase un día, etcétera. Si tiene la habilidad de ser enfermera, ayude para que en algunos momentos ella haga un simulacro de si uno se enferma, si uno tiene un accidente, cómo se le venda, etcétera. Sea creativo en todos los campos. En la forma práctica de lo que le he hablado, esta es la hoja que le menciono. Es un ejemplo. Si usted pone su hoja ahí, esta es mi clase de escuela dominical de jóvenes, niños o adultos, etcétera, o este es mi grupo de estudio bíblico, o esta es mi reunión de jóvenes, o reunión de niños, o reunión de damas. Pongo los nombres en el lado izquierdo, luego pone las necesidades, qué necesidades tiene, luego las potencialidades, qué potencialidades tiene, luego de las muchas enseñanzas que he anotado, yo puedo haber anotado 10, 20 enseñanzas que él quiere aprender, pero de las 20 escojo cuál es la más importante o le pido a él que de las 20 que me dijo, que defina solo una y solo pongo una enseñanza que el alumno debe aprender. Y luego en la otra columna, aquí está, en una sola hoja pongo todas lo que se pide, cómo quiero ver a la persona transformada. Debe haber una línea más gruesa de 1 a 1, pero como no pude poner la línea gruesa, le he puesto un color amarillo para que note que hay 2 personas allí. Como puede ver, por ejemplo, Julio Castillo. Julio es el nombre y Castillo es el apellido. Pongo sus necesidades. Necesita ayuda para resolver problemas matrimoniales. Otra necesidad, necesita mejorar sus habilidades para comunicarse. Otra necesidad, necesita aumentar su fe y su compromiso a la clase. Como usted ve, usted va anotando las necesidades. De María Paredes, por ejemplo, noto la necesidad que ella necesita olvidar su pasado y avanzar hacia adelante. En potencialidades, por ejemplo, en Julio Castillo encuentro que su potencial o sus habilidades es muy hábil para las computadoras y es un buen diseñador. En el caso de María Paredes, encuentro que, por ejemplo, ella es buena decorando. En el caso de Julio Castillo, de las muchas enseñanzas que él necesita aprender, solamente pongo una. La más importante sería aumentar su fe. En el caso de María Paredes, de las muchas enseñanzas que ella me dijo, anoto solo una. Y veo que la más importante es perdonar.
pongo la enseñanza más importante. ¿Cómo quiero ver transformado? Por ejemplo, en el caso de Julio Castillo, ¿cómo yo quiero verlo transformado? En el caso de Julio Castillo, yo quiero verlo transformado, dice, desarrollando una relación saludable con su esposa, confiando en el Señor y sirviendo en la publicidad en la web de la iglesia. O sea, si se da cuenta, después de un mes o 2 meses o 3 meses, ya desarrollo la visión para Julio. Y digo, este hombre yo quiero transformarlo. Quiero transformarlo ¿cómo? Quiero que desarrolle una buena relación con su esposa, quiero que aumente su fe en el Señor y quiero que sirva en la publicidad de la iglesia. Entonces ya todo mi trabajo que yo voy a hacer con Julio va a ser para llevar a Julio justamente a que él cumpla esto. ¿Qué pasa con María Paredes? Con María Paredes, yo cómo quiero verla sonriendo porque siempre está triste, siempre está pesimista. Bueno, ¿cómo quiero verla transformada? Quiero verla sonriendo todo el tiempo y ayudando a las personas a sobreponerse a sus tragedias. Como María Paredes sufrió una tragedia en su pasado, la voy a transformar a que sane su pasado, pero no solo que sane su pasado, sino que ayude a otros a sanar su pasado. Y también, como sabe decorar, voy a utilizarla que decore en todas las actividades de la iglesia. ¿Se da cuenta? Esta es la parte de cómo usted elabora esta hoja que es bien importante, pero tiene que ser uno por uno. Como ves, trabajo. Como ve, tiene que visitarlos, tiene que reunirse con ellos, tiene que llamarles por teléfono y sacarle poquito a poquito hasta saber cuáles son las enseñanzas importantes que ellos deben tener. Por eso, entonces, usted puede ver en la siguiente hoja, está en blanco, entonces ahí sí puede ver mejor la línea que separa. Haga esta hoja en blanco y comience a poner uno por uno de sus alumnos. Aquí, como ven, no alcanza a todos. Si tienen 20 alumnos, van a necesitar quizás 2 hojas o 3 hojas. Si tiene 15, quizás solamente 2. Es decir, estas hojas es uno por uno. Pero ¿sabe qué? En varias tareas, en varios talleres que yo he dado, la mayoría de profesores o maestros se dan por vencidos y no quieren pagar el precio. No quieren. Obviamente esto es trabajo, sí, pero ¿sabe cuál es la diferencia? Si usted y yo hacemos esto, sus clases van a valer la pena. Sus alumnos van a ser transformados. Y Jesús le va a decir a usted y a mí, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Luego que usted ha elaborado esto, viene luego entonces el plan de las 4 unidades. Como le digo, el año queda corto. Entonces, de lo que escuché, por ejemplo, de lo que saqué de esta relación que hice primero, una de las cosas es fe. Entonces, en mi primera unidad, puedo enseñar, por ejemplo, acerca de la fe. Enero, febrero y marzo, voy a hablar sobre la fe. Abril, mayo y junio, una de las necesidades es el perdón. Voy a hablar sobre el perdón. Julio, agosto y septiembre, para desarrollar la fe y el perdón, necesito ser comprometido. Voy a hablar del compromiso. Y una de las necesidades que vi fue falta de comunicación. La 4ª unidad puede ser comunicación, octubre, noviembre y diciembre. Mire, y estoy hablando solo de 2 alumnos. ¿Se da cuenta? Si usted tiene más alumnos, entonces un año no va a ser suficiente. Ahora, es verdad que a veces cuando tiene varios alumnos, entre varios hay cosas comunes. Lo que se hace es, la cosa más común, lo que más se repite, se debe poner en primer lugar. Y luego en segundo lugar y tercer lugar y así sucesivamente. Entonces usted tiene un plan para 2 o 3 años para cubrir las necesidades de todos sus alumnos. Estimados hermanos y amigos, ya son 9:24, lo siento, ya se nos acabó casi el tiempo. Nos quedamos aquí. Si usted no tiene esta separata, por favor escriba y Percy se le va a enviar. O si no, puedo también hacerlo yo. Y mucho ánimo. La verdad que parece que es imposible hacer este trabajo, pero claro que es imposible. Pero Dios, que es el Dios de los imposibles, me va a ayudar a usted y me va a ayudar a mí a que seamos buenos maestros.
Gracias. Que Dios les bendiga.